¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Miren, presten mucha atención a este video, que este es un video clave. Clave con lo que está pasando y con el futuro a corto, mediano y largo plazo. Y tiene que ver con los precios del petróleo. Yo hasta hace pocos días pensaba que el West Texas Intermediate o el Brent, que son los marcadores mundiales del precio del crudo, era lo que verdaderamente importaba. Y entonces me pongo a estudiar, me pongo a ver qué es lo que está pasando, por qué sube tanto el combustible, los precios del nafta, los precios del diésel, que están disparados. Y me he conseguido con algo que es clave, que se llaman los márgenes de refinación. Los precios de refinación. Tú compras el crudo a 120 que está promediando hoy. ¿Quién lo compra? ¿Tú, yo, Sutano, Perencejo? No. Los compran las refinerías que tienen la capacidad técnica para convertir ese crudo luego en diésel, en nafta para el avión, en combustible, en gasolina para los vehículos. Y es allí donde está la clave. Porque mientras el petróleo va subiendo de a poco, en los márgenes de refinación, en esa intermediación es donde está la megamasa. Y es lo que está provocando que se disparen prácticamente todos los días la energía. Solamente por el lado de la energía me estoy metiendo. No me estoy metiendo por los 2 billones de papelitos verdes que sacaron a la calle. No me estoy metiendo con el conflicto de Rusia, Ucrania, no. Me estoy metiendo con un solo vértice. Ustedes saben cuánto está ahorita mismo cotizándose el precio para los aviones, el combustible para los aviones en más de 270 dólares por barril. Y de allí viene el título, porque sé que muchos de ustedes me van a decir, bueno, pero si el barril está a 120, sí, está a 120, pero si bajamos un poco los escalones, nos daremos cuenta que esa es otra industria, la industria de la refinería. El diésel se está cotizando ahorita a 175, precio al mayor. Gasolina a 155. Ahora comprenderás por qué el abuelo anda en estado de desespero, viniendo a Venezuela a pedir refinación que ellos mismos destruyeron y que se la manden luego a Europa. Ahora, estos márgenes, esa cadena entre el precio del crudo y la refinación está rota, completamente rota. En 30 ni en 40 años se había visto unos márgenes tan grandes como ahora. Si en 30 o 40 años esos márgenes de refinación, es decir, de ganancias entre el precio del barril del crudo que ustedes conocen, y esos márgenes estaban entre 10 y 20 dólares, ahorita pasan de 50, 2 y 3 veces más. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Quién provocó que estos márgenes se hayan disparado? Por un lado, estamos viendo que todas las cuestiones medioambientales, las regulaciones medioambientales, porque ahí se vendieron hace 2 o 3 años la idea de que el combustible fósil ya había que enterrarlo, al petróleo había que enterrarlo, que ahora eran las nuevas energías, las verdes. Eso provocó cualquier cantidad de cierres de plantas de refinación. Con ello, agarraron y le trataron de torcer el pescuezo a los rusos, y los rusos retiraron prácticamente 2 millones de barriles de refinación que iban al mercado. Y además de ello,
China, que también refina, tiene controlado todo eso. Y si sacas a Rusia, si metes regulaciones por todos lados, si le metes miedo al mercado, que el mercado ya no va a comprar más petróleo porque vienen las energías verdes, si China mantiene ciertos controles, la sobredemanda, no hay suficiente oferta, con lo cual se disparan los precios y con ello se dispara la inflación, porque además de los papelitos verdes que sacaron, que no tenían respaldo en nada, ahora hay que sumarle crisis energética porque tiene una incidencia en la inflación, la parte del combustible, la parte del diésel, la parte de la electricidad, la parte de los alimentos. Es decir, en dos platos. Esto no se va a arreglar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Esto va a durar tiempo. Con lo cual, habría que estarse preparando para lo que yo vengo sospechando. Y pregunto a todos ustedes, ¿esto es deliberado, sí o no? Ahora, ¿cuál es la solución? Hay prácticamente una solución, porque muchos te vendieron la moto diciéndote hace 2 o 3 meses, cuando el amiguito Joe sacó 180 millones de barriles, bueno, ahora va a bajar el petróleo. Bueno, sí, bajó y después rebotó y ahorita está en 120 y para arriba. ¿Cuál es la solución? Se vio que la oferta no es suficiente. Ellos saben cuál es la solución. Y la solución parece que es una llamada recesión. ¿Y qué significa recesión? Lo que ya estamos viendo. Inflación, decrecimiento económico, desempleo, caída en los mercados criptográficos, desempleo, desinversión, hambre, miseria, protestas. Eso se llama recesión. ¿Para qué? ¿Por qué lo están haciendo? Se los voy a contar en otro video. Por ahora, yo quiero que ustedes me digan quiénes son los que están ganando más con este precio de la energía y de los márgenes de refinación. Te voy a mencionar dos mega empresas, 2 del país de las hamburguesas. Saca cuenta. ¿Quién es la mano negra que está allí moviendo todos estos hilos? Y te voy a dar un último dato. Por algo están haciendo lo que están haciendo. Permíteme la cacofonía. Pero una mano negra está meciéndose allí. Y otra cosa que es muy importante. Mañana hay reunión, o en estos días, en las próximas horas, va a haber la reunión de la Reserva Federal. Allí te van a dar otro toletazo más. Con lo cual, dentro de pocos días vas a saber que este video te está diciendo la realidad. Y la realidad es esta. No pinta bien el mercado para los próximos meses y probablemente años. Espero tus orientaciones al respecto. Recuerda suscribirte y dejar tu like, tus comentarios. Muchas gracias. Será hasta la próxima.